Bien, continuamos con la clase del tipo de proceso. Aquí las clases de procesos canónicos según su materia. Eh, Podríamos ver, hacer una clasificación de acuerdo a la autoridad, la forma de los procesos, pero aquí solamente vamos a quedarnos con la división de las clases de proceso, que la podemos dividir en tres, en la contenciosa, la penal y la administrativa. Con eso es suficiente con que ustedes tengan la claridad en cuanto a esto, que eso sí es una pregunta que yo hago en el examen. Las clases de proceso. Y me dan una explicación pues, de las tres, que, de las cuales pues, yo les voy a hacer la indicación en este momento. El canon 1400 regula las materias susceptibles de ser objeto pues, de un proceso canónico. Como ya lo indicaba, distinguiendo tres tipos de materia jurídica sobre la que puede recaer la actividad judicial pues, de la Iglesia. En un primer momento nos encontramos con la clasificación en cuanto a la contenciosa. Esta la podemos entender como, o que aquella que tiene como objeto la reclamación o reivindicación de derechos de personas físicas o jurídicas, o de las declaraciones de hechos jurídicos, bien sean de índole sacramental, patrimonial, pues, etcétera. Aunque habitualmente esta materia da lugar, dará lugar a procesos de naturaleza judicial, no necesariamente pues ocurre así en el ordenamiento pues eclesial, donde en ocasiones pues, puede llevarse en vía administrativa. Por ejemplo, las separaciones conyugales o las nulidades de la sagrada ordenación pueden conocerse tanto en vía judicial como administrativa. También la declaración de la muerte presunta del cónyuge es un procedimiento pues administrativo. Como ustedes pueden, o ya bien sabe, pues el proceso de nulidad matrimonial es un proceso contencioso como tal. Entonces, es decir, ya cuando lleguemos a la explicación de las fases del proceso, pues nos daremos cuenta pues de todo esto. Es un procedimiento judicial donde se lleva a cabo o con el fin de este proceso es la resolución como tal de la declaración de la no de la nulidad del matrimonio, pues como tal. Entonces, esta primera parte, recuerden, la parte contenciosa, una de las clases del proceso. La segunda clase, perdón, del proceso es el proceso penal. Este sí tiene por objeto la declaración o imposición de una pena correspondiente a un delito. El proceso que es el cual se lleva a cabo en cuanto, por ejemplo, a los delitos de abuso de menores o personas vulnerables, que sobre todo en cuanto a los procedimientos que se le llevan a sacerdotes que han cometido estos delitos, pues se le aplica pues, el proceso penal. Este proceso penal viene regulado en los cánones 1717 al 1731. Nosotros ya en las últimas clases veremos algo de este proceso, un poco para que ustedes tengan pues también un bagaje en cuanto a esto, por lo menos sepan de manera eh, muy somera pues lo que implica este proceso, cómo se lleva a cabo este proceso cuando es aplicado pues sobre todo en cuanto a los procesos que se llevan en contra de los sacerdotes que han cometido pues algún delito pues de escándalo moral o sexual como tal, sobre todo pues de abuso contra menores. Bien, este proceso consta de dos fases que son claramente diferenciadas y de diversa naturaleza jurídica. Una primera fase se le llama la fase de investigación previa, que es de naturaleza estrictamente administrativa. Por ejemplo, cuando se tiene noticia de que un sacerdote ha cometido un delito de abuso, no se le abre primeramente un proceso como tal, el proceso penal, sino primeramente se inicia con una etapa previa, una fase previa, que es la de ir investigando, de ir averiguando, de buscar de los testigos, ir escuchando
Y claro, para eso el obispo encomienda a una persona que haga esta tarea. Esto no es ya, no es, en este momento, no es buscando si la persona es culpable o no es culpable, sino si hay el famoso bonus, el famus boni juris, es decir, que exista fundamento, que por ejemplo hay indicio de que se ha cometido el delito. Por eso en esta primera fase comienza y cierra con una informe al que la persona que se le encomienda, y el obispo determina, una vez leído el informe, si es necesario abrir el procedimiento, un proceso penal en contra de la persona que ha cometido pues el delito. Pero esta primera parte es una parte meramente administrativo, donde no hay un juicio como tal de decir la persona es culpable o no, sino simplemente es la puerta para poder entrar o no pues a un proceso pues penal como tal. Por tanto, es netamente administrativo. Y una segunda fase en este proceso penal que puede ser judicial o administrativa, según el ordinario o el obispo decida proceder por vía judicial o por decreto extrajudicial, como lo recoge el canon 1718. Por ejemplo, en estos procesos de abuso sexual como tal por parte de sacerdote, cuando es muy evidente el delito, cuando se sabe hay responsabilidad como tal, que hay víctima y victimario, no se tramita el proceso por la vía judicial, sino por la vía administrativa, lo cual permite que el proceso sea mucho más rápido y para dar respuesta como tal. Evidentemente, aquí una de las limitaciones o debilidad de estos procesos es que el derecho a la defensa queda un poquito, es eh, muy limitado como tal. En cambio, se da más garantía cuando se abre el proceso judicial, porque da garantía que la persona busque busque las pruebas que tenga que evacuar para demostrar su inocencia como tal. Y las partes, las víctimas, buscar también las pruebas para que pueda decir si este sacerdote fue culpable o cometió el delito como tal. Pero en el proceso administrativo o extrajudicial, como también se le llama, es el que comúnmente los obispos o la misma Santa Sede que aplica justamente a aquellos sacerdotes que cuando es muy notorio, pues la responsabilidad, que hay que imponer cuanto antes la pena. Por eso vemos que a veces se abren casos y de repente en menos de un mes o 2 meses el sacerdote lo han dimitido del estado clerical. Esto no es una cosa que se denunció la Santa Sede vio esto, el obispo, y ya no, y ya dice, ya tú quedas expulsado. No, se hace un procedimiento como tal. El más rápido es el administrativo, pero o el extrajudicial, pero esto es cuando, como vuelven a insistir, cuando es evidente la culpabilidad de la persona que ha cometido pues el delito. De lo contrario, pues sometido pues al proceso judicial como tal, donde sí se garantiza justamente pues, más pues el derecho pues, a la defensa. El tercero y última clase del proceso canónico, según la materia, es el administrativo, entendiendo por tal la que tiene pues, por objeto las controversias provenientes de acto de la potestad administrativa, los cuales pueden, como dice el párrafo segundo del canon 1400, ser planteadas bien ante el superior jerárquico en vía administrativa o bien ante el tribunal en vía judicial. Esto más se da, por ejemplo, procesos administrativos. Se dan cuando un obispo toma alguna resolución, por ejemplo, en contra de una cofradía, en contra de una asociación de fieles, privadas o públicas. El obispo, por ejemplo, dice, yo voy a clausurar X cofradía, X hermandad como tal. La hermandad, el recurso jerárquico que utiliza es que la hermandad o el representante legal en primer momento acude ante el ordinario que ha dado esa resolución, es decir, acude buscando cómo persuadirlo para que cambie de decisión, tratando como de aclarar las cosas. Si a pesar de eso el obispo, el ordinario del lugar, mantiene la decisión de, de, sí, de vetar a esta
cofradía o esta hermandad, ya ellos sí pueden apelar un recurso por encima del obispo, que es ir a la Santa Sede como tal. Eso es el recurso administrativo, el recurso jerárquico que se utiliza sobre todo en estas controversias, que no es un proceso judicial, sino un proceso administrativo. Bien, yo de esto les enviaré el material y bueno, esta es una pregunta de examen cuando le pregunto las clases de proceso canónico. Usted me dice, las clases de proceso canónico, de acuerdo al canon 1400, es la contenciosa, la penal y la administrativa. Y me escriben dos o tres líneas pues, de cada una. Entonces, para que tengan en cuenta esto. Bien, ya con esta última parte terminamos con este tema sobre lo que qué es el proceso como tal. Ya en la próxima clase daremos paso pues a ver vamos a ver si tengo aquí el contenido, que es sobre ay, sí, hablaremos sobre la potestad judicial, la competencia y los grados y especies de tribunales, es decir, los tipos de tribunales, la competencia que se tiene y la potestad como tal. Hay que ver que no todos los tribunales eclesiásticos tienen la potestad para intervenir en un determinado proceso. Es decir, yo como feligrés, ante una petición de nulidad matrimonial, tengo que saber a qué tribunal tengo que dirigirme. Y el tribunal también tiene que saber cuáles son sus competencias y hasta dónde está su alcance para poder intervenir en un determinado proceso. Pues eso lo veremos en la próxima clase. Pues bien, entonces espero que ya con este tema que hemos visto cerramos este tema 2 sobre lo que es el proceso. Ya les enviaré el material pues con respecto a la materia, o creo que usted ya lo tiene, si no, usted ya lo tienen ya, porque eso yo se los envié. Ya les estaré enviando el material con respecto a la próxima clase que vamos a ver, que es la potestad, la competencia y los tipos de tribunales. Bueno, Dios les bendiga y les guarde.